el rencor y el resentimiento. Mira, esta figura me encantó. O sea, creo que para todos es evidente, ¿no? Cuando yo ayer, por ejemplo, moví una cubeta de pintura, ¿verdad? Había dos cubetas, la muevo, y dije, ¡ay, ya me manché! ¿No? La clásica, ¿no? Entonces había que trasvasar, entonces dije, ya me manché más, ¿no? Entonces, fíjate, es increíble cómo sí podemos ser conscientes de las cosas que nos manchan, ¿no? Entonces, pues esto me ve mal, ¿no? Y luego voy a ir a hacer algunos trabajos. A la hora que pago, decir, ay, por favor, se lava la mano, ¿no? O sea, que me van a menospreciar, ¿no? Entonces, sí, te das cuenta, o sea, cuando algo nos mancha, es evidente, es claro, no le damos muchas vueltas. Pero fíjate que a veces el rencor y el resentimiento es exactamente lo mismo. O sea, es tan destructivo, tan revelador, ¿verdad? Que es evidente, pero muchas veces ni cuenta nos damos. Muchas veces, es más, lo consentimos. Es más, pensamos que es mi derecho a estar enojado, mi derecho a estar resentido, porque la vida me debe algo, mi vecino me debe algo, mis padres me deben algo, o sea, me la deben. Entonces yo tengo derecho a guardar rencor y a guardar resentimiento. Fíjate nada más. Ahora, ¿qué es esto de el resentimiento? Manuel lo decía muy bien, ¿no? O sea, una vez te lastimas, ¿verdad? Y dices, ¡uy, cómo me dolió! O sea, digo, esto estuvo feo, ¿sí? Pero cada vez que tú haces una remembranza, cada vez que tú recuerdas y ves la escena, te vuelves a resentir, ¿verdad? Es como aquella vez que les dije, ¿no? Una tía X pasa una situación muy desagradable con uno de sus hijos, entonces yo llego con la tía, ¿cómo estás? No, pues fíjate que bien, que no sé qué, pero como recuerdo que tu primo esto, y empieza a remembrar todo, ¿no? Yo dije, ya sé hacia dónde va, porque me ha pasado una tragedia. Entonces va llevando así la escena, la narrativa, y digo, no, tía, ya detente, porque lo estás volviendo a sentir. Y no me hace caso, sigue hablando y termina en un llanto. O sea, se resiente otra vez, ¿verdad? Entonces, muchas veces, fíjate, esto de la amargura, porque es una cadena, ¿no? Rencor, resentimiento, amargura. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que la amargura, como les dije alguna vez, es el pecado que más justificamos porque, curiosamente, a diferencia de la mentira, perdón, a diferencia sí de mentir, de robar, de tener un pleito con alguien, el resentimiento se genera porque alguien te hizo algo, porque alguien pecó contra ti. Por supuesto que sí. O sea, para que haya una amargura, o un resentimiento o un enojo, es que alguien te hizo algo, sin duda. Y entonces es cuando más lo justificamos, porque uno dice, es que yo no lo hice, me lo hizo él. Bueno, finalmente, por eso es que es el pecado que más se consiente. Porque siempre pensamos que porque lo hizo el otro, entonces yo tengo derecho a estar amargado, a estar resentido, a estar enojado o a estar en amargura, ¿sí? Pero es tan destructivo la amargura, el resentimiento y todo esto, el rencor, que puede hacerme el mismo daño que cualquier pecado que yo deliberadamente fuera y consumara a sabiendas y con plena conciencia de que está mal, ¿verdad? Entonces, es el engaño perfecto del diablo. El engaño perfecto del diablo consiste en que, mira lo que te hicieron, mira cómo te trataron, mira qué mala onda, mira aquello, mira el otro. Entonces, pues sí, es cierto. Entonces uno razona un poquito y dice, no, pues sí que fue malo, no, pues sí que me lo hicieron, sí que me la deben, ¿sí? Entonces empezamos a cavilar, a razonar. Entonces, yo tengo derecho a que algo suceda. ¿Sí? Entonces, fíjate, por eso es que el rencor y el sentimiento nos va a manchar la vida. Lo más increíble es que a veces ni cuenta nos damos. O sea, vamos caminando por la vida resentidos, con rencor, con amargura, y para todos ahora sí que andamos saludando, todo el mundo dice, ay, este cuate tiene un problema, ¿no? Ya me ensució, ¿no? Y todo el mundo se puede dar cuenta, y nosotros ni cuenta nos damos de este pecado. ¿Ok? Vamos a ver otro más. Bien, por favor. ¿Qué es el rencor y resentimiento? Una sensación persistente de mala voluntad o resentimiento tenida de una persona contra otra.
a menudo como resultado de una lesión, falta o insulto recibido, o por celo y envidia. Aquí son dos orígenes. Y de esto se va a tratar todo el estudio. Por supuesto que sí. Es una... lo siento, ¿no? Muchas veces el enojo, la ira, el resentimiento, la amargura es ¿cómo lo siento? ¿Sí? ¿Cómo lo recuerdo y ¡ay! Ardo, ¿no? Así me hierve la sangre, ¿no? Sí, claro que sí, es una sensación que persiste, que está dándole vueltas a mi corazón, que está dándole vueltas a mis pensamientos, porque alguien tuvo mala voluntad, porque alguna persona actuó contra mí, ¿sí? Claro que sí, o sea, no estamos locos. A lo mejor sí te causó una lesión, a lo mejor sí, claro que fue una falta, y claro que sí, seguramente fue un insulto recibido, ¿sí? Pero ¿sabes quién es el varón experimentado en quebranto y en dolor? ¿Sabes sobre quién cayó toda la ira, el odio, la amargura, el resentimiento? Pues Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? Dice la palabra que cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando lo injuriaban, no amenazaba, dice la palabra. O sea, imagínate, él con todo el poder de Dios. Dios, fíjate, quiero que entiendas esta escena impresionante. Él estaba en el suplicio, él estaba en el calvario, estaba en la tortura que le estaban dando, y Dios expectante desde el cielo. Y los ángeles no daban crédito de ver cómo le estaban escarneciendo. Y haz de cuenta como soldados listos con las espadas, o sea, danos la orden. Y los destruimos a todos, ¿verdad? O sea, eso es lo impresionante. O sea, Dios desde el cielo en su trono, viendo la escena, viendo el escarnio, viendo el sufrimiento de su hijo, todos los ángeles estupefactos, esperando en qué momento Dios daba la orden, o Jesucristo clamaba, para ir a vengar el escarnio que le estaban haciendo, ¿verdad? Pero Jesucristo ya lo sabía, por eso fue al huerto de Getsemaní. En ese huerto, fíjate, todo representa algo. En ese huerto era un huerto de olivos. Y en ese huerto de olivos, por supuesto que se piscaba. ¿Tú sabías que el mejor aceite de olivo es el que se hace inmediato y en frío? Sí, o sea, están piscando las aceitunas y en ese momento son machacadas, son exprimidas, ¿sí? Con una prensa que las aplasta. Y en el momento en que más las aplasta, eso se llama en frío, sale el aceite de la oliva, sale la savia, que en este caso no es savia, sino es el aceite, el jugo esencial, que en este caso es aceite de olivo, ¿verdad? Entonces Jesucristo estaba allí sometido a esa prensa, ¿verdad? Cuando Él está orando, está siendo bien consciente de lo que va a suceder, de lo que le van a hacer, del escarnio, del dolor, de la humillación, y finalmente para dar el paso hacia adelante y abrazarse a la muerte, diciendo, aquí estoy, y claro que me va a costar la vida, ¿verdad? Entonces Él está en el huerto, en ese huerto, en Getsemaní, y como uno más de los olivos, como uno más de las aceitunas, así comprimido, apretado así, y por eso es que está orando y empieza a sudar. Y esas gotas que caían eran sudor y sangre. Así, estaba sucediendo lo mismo. En esa prensa que lo estaba aplastando, ya él estaba sudando la sangre que finalmente iría a ofrendar por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, por eso que cuando se le acercan los alguaciles, lo jalonean, Pedro, lleno de ira, dice, a mi Señor no lo tocas. Y es cuando suelta el espadazo. Y le dice, oye, Pedro, ¿acaso crees que no puedo en este momento orar a mi Padre? Y que mi Padre no me daría 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirá la escritura de que es necesario que esto acontezca? Ese momento había sido preplanificado o planificado desde la eternidad pasada. Antes que existiera nada, Dios Padre y Dios Hijo estaban en común acuerdo, en consenso, deliberando cómo sería la forma en rescatarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad, ¿sí? Y quedando de acuerdo que Él sería sacrificado yendo a la muerte, ¿verdad? Entonces por eso le dice, oye, o sea, esto ha sido planificado y ha sido esperado por mi Padre y por mí. O sea, ¿y esto tú lo vas a detener con tu espada? ¿Verdad? Es lo que está tratando de decirle el Señor. Bueno, entonces, nadie como Él, ¿sí? Nadie como Él, como valor de dolores, experimentado en quebranto. Dice que sobre de Él cayeron
las ofensas, los vituperios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿verdad? Él cumplió la ley, como lo he venido diciendo, en los dos términos, de la santidad, de la pureza, de la perfección, pero también, fíjate, estando él así, del lado de la justicia, o como justicia, ¿verdad? Pero también de repente, no de repente, él decide dar el paso de este lado, decir, no, pero trátenme como el peor de los pecadores. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, si él se puso de este lado, del lado del juicio, entonces tenía que pagar hasta la muerte, con su vida, ¿sí? El pago de cada una de nuestras faltas, ¿verdad? Entonces, ahora, sí, por supuesto que, vamos a decirlo así, esto es cuando tú y yo vamos caminando por la vida y de repente nunca falta, ¿no? Como lo voy a decir en todos los sentidos, el que es el prepotente, el soberbio, el que se siente mucho, el que se cree más, el que es un sometedor, un manipulador, etcétera, 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 el que engaña, el que miente, y entonces a través de eso despoja, lastima, ofende, daña, roba, quita, lesiona, ¿verdad? Entonces, por supuesto que sí. O sea, todo lo que esto pueda suceder, lesión, falta, insulto, pues claro que sí, no es fantasía, existe, se dio. ¿El daño se dio? Sí, señor, sí se dio, ¿verdad? Pero ni eso, ya lo dije, nos va a permitir llenarnos del pecado de amargura. Porque por más terrible, o sea, Jesús no se amargó, Jesús no estaba odiando desde la cruz, ¿sabías eso? No estaba odiando a los sumos sacerdotes y a los alguaciles y a los soldados romanos que lo estaban torturando y matando. No los odiaba. No los amenazaba, como diciendo, malditos, o sea, perdón lo que voy a decir, pero nunca les dijo, malditos se van a ir al infierno. Nunca se los dijo. Y era verdad, si lo hubiera dicho, pero nunca se los dijo. ¿Sí? Ok, entonces, esto es cuando hay una falta real. Pero también fíjate este punto, este rubro, o por celo y envidia. O sea, yo puedo estar resentido por celo y envidia. Fíjate que sí. O sea, y te voy a poner el ejemplo más dramático que existe en la vida. Los padres, ¿verdad? Por supuesto que a veces hacen muy bien su trabajo, o sea, nos dieron de comer y nos cuidaron cuando estábamos. Me dice mi madre, ¿no? Que yo siendo menor a un año, me deshidrato. ¿Y sabías que es la principal causa de muerte sí, deshidratación? Me empiezo a deshidratar, ¿verdad? Entonces me llevan de emergencia al hospital y mi madre diciendo, señora, actúe rápido antes de que lo canalicemos. Y con un gotero dándome en la boca, ¿no? Menos de un año, me cuenta mi madre. Entonces mi madre me salvó la vida antes de un año de nacido. Por poco y me voy por deshidratación. Llego al hospital y ya, pues todo lo hacen y me salvaron, ¿no? Bueno, entonces sí, pero desafortunadamente a veces los padres aman equivocadamente. Y te voy a decir cómo es el error más típico que se comete. A uno preferirlo y decir, tú eres todo, lo que quieras. O sea, es más, está fallando el hijo. No, pero yo te amo. O sea, una cosa es el amor que perdona y otra cosa es el amor que solapa. Son cosas diferentes. ¿Sí? Para que haya el amor con perdón, es como el de Dios. Reconoce que hiciste mal. Reconoce el mal, reconoce el daño. Reconoce tu falta. Y si lo reconoces, no te preocupes, estás perdonado. Así Dios nos ama y así Dios nos perdonó. Pero el mal, pero el amor, entre comillas, que todo lo justifica. O sea, perdóname lo que puedo decir, pero puede el monstruo estar haciendo de la suya. Dices, no, tú eres mi angelito, ¿no? Tú eres todo, ¿sí? O sea, y dices, oye, pero está mal lo que hace. No. Tú eres mi niño, mi amado, mi amor, mi tesoro. Y perdón, lo puedo decir, pero hasta mi Dios. ¿Verdad? Entonces, no es que estás viendo la falta, sino es y esta palabra ya lo habíamos dicho otra vez, está en el diccionario, te estás comportando como un alcahuete. Como alguien que está impunemente tolerando, consintiendo la falta del hijo, y tú dices, no pasa nada. Oye, no pasa nada, está pasando todo. Pero si tú actuaras y le dijeras, esto está mal, sería diferente. ¿Sabes por qué Absalón está en el infierno en este momento? Sí, Absalón, el hijo de David, porque David nunca le dijo, ¿qué locura estás haciendo?
¿sí? Nunca le dijo, oye, te estás destruyendo y te vas a destruir a todos. Nunca se lo dije. Y entonces cuando finalmente le cuesta la vida a Absalón, llora, así, le llora y se pasa toda una noche diciendo, hijo mío, Absalón, hijo mío. Porque en ese momento se va a acabar su vida y estaba en el infierno. Sí, al punto de que él nunca pudo creer en el Dios eterno, en el Mesías Salvador. Él era todo. Él era suficiente. A él lo que quisiera, ¿verdad? Al punto de querer arrebatarle el reino a su padre, aunque le costara la vida al padre, ¿verdad? Pues fíjate, o sea, lo que implica consentir a un hijo. Bueno, entonces, estas situaciones de rivalidad, ¿sí sabías? Cuando un padre, madre, prefiere más a uno y al otro lo menosprecia, cuando uno lo endiosa y al otro dices, no eres nada, ¿sabes? Es como si ese día, perdón, un saludo de aquí, es como si ese día trajeras de la calle 1 kilo de cannabis. Ya, pues ahí te la consumes cuando quieras. A ese nivel es el daño. O sea, de preferir endiosar a uno y menospreciar al otro. O sea, es un antagonismo que se genera, es un odio, es un menosprecio que se degenera impresionante por estar haciendo esas comparaciones, esas diferencias de uno con otro, ¿verdad? Entonces, claro que eso va a generar celo y envidia. ¿Sí? Eso sería, vamos a decirlo así, y entre comillas lo pongo, lo que tal vez, aunque con Dios no está justificado, lo que más difícil nos cuesta entender o justificar, ¿no? Es que hicieron diferencias, sí se les hicieron, pero ni aún el celo, mucho menos la envidia, estará justificado para estar odiando, amargado o con resentimiento, ¿sí? Ahora, ya no se diga cuando, me voy a adelantar un poquito, como cuando fue en el caso de los reyes, Saúl y David, ¿no? ¿Por qué odió Saúl a David? Por ser, ¿cómo que este es mejor que yo? O sea, ¿cómo que este es más efectivo, más eficaz y está facturando más que yo? Por decirlo de una manera, ¿no? Este factura más que yo, ¿no? ¿Qué le pasa? Y entonces ahí no había, o sea, simple rivalidad. ¿Por qué va a ser mejor él? Ese es el celo. El celo mezquino, ¿no? No el que te sembraron a la mala, no el por la diferenciación que se hace, no, sino, o sea, aquí el clásico, ¿no? Ya ves que a mí me gusta mucho la pedagogía y la didáctica, ¿no? Espejito, espejito, dime quién es el más inteligente, ¿verdad? No, pues fíjate que no eres tú. ¿Qué? ¿Cómo que no soy yo el más inteligente, verdad? ¿No? Es tu siervo. Es ese que llegó con hambre a tu casa, ¿verdad? Ese es el mejor. Ah, no, pues hay que matarlo, ¿no? Fíjate, ese cuento pues, surgió de David y de nada más que le cambiaron a la princesa, a la reina y todo este cuento. Pero esa historia se fundamentó en David y Saúl, ¿verdad? El rey y el siervo. Exactamente así. ¿Ok? Bueno, continuemos. Voy a ir despacio porque es muy... O sea, creo que vamos a tocar este tema abundantemente y el tiempo que sea necesario, ¿no? O sea, puede que esta historia continúe la próxima semana. ¿Quién va? ¿Qué se asemeja al rencor? Cuando guardamos rencor a alguien, levantamos un muro difícil de derribar que nos aísla de esa persona y de los demás, pero sobre todo de Dios. Proverbios 18-19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Imagínate, ¿no? O sea, rimbombantemente decimos, pues es que no hay empatía. No, espérate. No le suavices, papacito, no le suavices. O sea, no es de que no haya empatía, es que hay un problema espiritual en el alma. Esa es la dificultad. Guardamos rencor a alguien, mira, cuando guardamos rencor a alguien, sí sabes que hay una prueba del ácido. Es rápida, lo detectas inmediatamente. Cuando ya alguien está enojado, ni siquiera, fíjate, lo decía la Biblia, cuando rivalizaron Agar y Sara, Agar, ándale, preñada, ya, esperando bebé, ¿sí? Era la sierva, era la esclava, y la señora de la casa, dice, miserable, esta ya se embarazó, ¿verdad? Y de mi marido, ¿verdad? Entonces imagínate, pero resulta que la sierva, ¿verdad? La esclava, claro, la locura era de Sara, ¿no? ¿Para qué andas ahí inventando cosas, no? Lo que no debe hacerse, ¿no? Bueno, pues resulta que la sierva y la esclava, miraba de los pies a la cabeza, diciendo,
O sea, imagínate el celo de mujeres. Imagínate la rivalidad, la contienda, ¿no? ¿Quién es más mujer en esta casa? O sea, pues aquí, la que era la sierva, la que era la sirvienta, ¿no? Imagínate esa rivalidad, ese celo, ese odio, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo te das cuenta cuando ya hay odio? Dice, malmiraba, decía. Malmiraba la sierva a la señora. O sea, ¿quieres saber si dices buenas vibras? No son buenas vibras o malas vibras. No más en la mirada, Dios mío. En la mirada tú te das cuenta si eres, ahora sí, aplicamos el concepto, si hay empatía o te están odiando. O sea, en un saludo, en un simple saludo te das cuenta, Dios mío. Pero ¿sabes qué es esto? La punta del iceberg, ¿verdad? Sí sabes, ¿no? O sea, el Titanic, cuando iba enfilándose al colapso, el timonero, el que estaba hasta el timonero y el mastilero, así se llama, ¿verdad? Les dice, vamos a chocar. Empieza a girar, pero fíjate, aparentemente sobre la superficie ya no había nada. Pero debajo de la línea de flotación, ahí estaba, como una navaja, el iceberg que rebanó a la mitad el casco del barco. ¿Sí? O sea, alcanzaron a dar la vuelta, aparentemente, pero como es un monstruo, mira, qué bueno que quitan mis plumones. La punta de... Está bueno, ¿eh? Hay metáforas que son preciosas. Este es el malecito, ¿verdad? ¿Sí? La punta del iceberg es una cosa así. Pero acá está así. ¿Sí? Entonces, en una simple... O sea, este es el iceberg. ¿Eh? Llega el barquito y sopas. Se estrella contra lo que no se está viendo. ¿Sí? Bueno, pues eso es... Una simple mirada, un simple saludo, no es más que la punta del iceberg de todo el resentimiento, de toda la amargura, de todo el coraje, ¿no? O sea, o a veces así como que, ¡ay, tengo que poner la cara! Y así como que lo forzamos, y se da la vuelta y casi, o digo yo, es casi digo, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, esto denota que hay un grave problema espiritual. Esto denota que hay coraje, que hay amargura, que hay resentimiento. ¿De acuerdo? Ok, entonces, guardar rencor significa poner una barrera. Así, ¿verdad? A veces así, muy natural. Hay veces que dices, no te vuelvo a ver, no te vuelvo a saludar, no te vuelvo a dar buenos días, no te vuelvo a ver en mi vida. Y si lo tengo que hacer, pues tendré que fingir, simular esto, lo otro, la sonrisa forzada, el saludo a fuerzas, pero te das la espalda y dices, así. Es amargura, es odio, es resentimiento. ¿Ok? El hermano ofendido es más tenaz, pero tenaz no en el buen sentido, en el mal sentido. Porque, digo, para llegar a tener un papelito, ¿verdad?, que está sellado, certificado por la SEP y por el gobernador, o allá la SEP, pues hay que ser tenaz, ¿no? O sea, te desvelas, a veces no comes bien, a veces hay que levantarse muy temprano y dices, oye, qué tenaz es, qué bueno. Sí, hay cosas que eres tenaz para cosas buenas, ¿no? Ir temprano al trabajo y estar siempre puntual, antes de la hora, pues qué bueno, eso es ser tenaz, ¿verdad? Pero desafortunadamente a veces somos tenaces, o te lo digo más claro, inflexibles. ¿Sí? Inflexibles. Y entonces, cuando alguien te dice, oye, no, oye, por favor, ya, no, evocamos la lista negra, ¿no? No, es que esto, es que lo otro, es que sucedió aquello, es que esto, es que... Para justificar con tenacidad el por qué estoy justificando mi enojo, mi coraje, mi amargura y mi resentimiento. Eso es, ¿verdad? Pero fíjate, aquí lo más doloroso es que el mayor daño no se lo hacemos al otro. ¿Sí me entiendes? O sea, el mayor daño, la mayor afectación, la amargura del alma es personal. Es lo que se está incubando en mi corazón. Lo que me está robando
Bueno, puede estar el sol brillante, el cielo azul, las nubes blancas, preciosas, y yo estoy molesto. Por más hermoso que esté el día. ¿Verdad? Exactamente. ¿Ok? El que sigue. Estamos a tiempo. O sea, no es, o sea, también digo, oye, no te hagas enojar, esto no es personal. Esto simplemente es la palabra de Dios para poder ser libres, para identificar lo que Dios quiere transformar en nuestra vida. ¿Sí? Ok. ¿Quién va? Ejemplos de aquellos que guardan rencor. A Esaú contra Jacob. Génesis 27:41. Jacob huye de Esaú. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Lo más complejo que puede existir en la vida. El celo, la rivalidad, la contienda entre hermanos. ¿Cuándo fue? Fíjate, el primer homicidio, ¿qué fue? El narcotraficante, el sicario, el ladrón que fue y hizo su trabajo. No. El primer homicidio sobre la faz de la tierra fue un hermano que fue a despacharse a su otro hermano. Es increíble. Ese fue el primer homicidio sobre la tierra. ¿Verdad? No fue entre gángster, no fue Al Capone con el otro, no. No fue la Cosa Nostra en Italia, no. Un hermano despachando a su otro hermano. Sí, es lo más horrible. Y aquí esta maldición entre hermanos, mira, prosiguió Esaú contra Jacob. Nada más que espérame. Aquí estos nombres cambiaron. ¿Sabías? Edom, perdón, ya lo dije. Esaú se convirtió en Edom. Sí, o sea, ¿y qué crees? Esto está, hasta los nombres nos enseñan. O sea, es decirle José o decirle Pepe. ¿En qué cambió? En nada, ¿no? Porque José y Pepe es lo mismo. Pero afortunadamente te voy a decir qué significa Jacob. El sinvergüenza que engaña. El tramposo. ¿Sí? Te lo digo más así, lo tropicalizo, y con todo respeto, y sin decir nada, el bribón. No, para pronto. Eso significa Jacob. ¿Sí? Pero bueno, Esaú se le cambió el nombre y es Edom. Y Esaú y Edom significan rojo. O sea, lo mismo, como José y Pepe, ¿no? Pero ¿qué crees? Jacob, el bribón, fue transformado en Israel. Qué diferencia, ¿verdad? En Israel. El que luchó con Dios, no contra, sino el que dijo, ya estoy cansado de lo que soy. Ya no quiero ser ese bribón, ya no quiero ser ese tramposo, ya no quiero andarle viendo la cara a todo el mundo, ya no quiero engañar, y cámbiame, Dios, porque no puedo más. Y entonces Dios lo escucha y le cambia el nombre. Le dice, vas a ser el que está conmigo, el que está luchando conmigo para ser transformado. ¿Pero qué crees? Este sí cambia, pero este no cambia, en esencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente, ¿sí? Dice aquí, y aborreció Esaú. Ahora, espérame. Aquí, sin duda, sí era, como así, para hacerlo simple, sí era un pasado de listo, ¿verdad? Sí lo era. O sea, Jacob sí lo era, ¿verdad? Porque con tretas, ¿verdad? Imagínate que un día no sé, se te rompe un tacón, ¿verdad? Y llega alguien y te dice, mira, yo tengo el resistol. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Sí. ¿Qué tienes? Oye, hemos dicho todo, con que tienes mucha sed, ¿verdad? ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? ¿Verdad? Pues hazte cuenta que así es como una caricatura así. Que así llegó Jacob con Esaú, no, al revés, Esaú con Jacob. Oye, con que no comiste hoy, ¿verdad? ¿Tienes mucha hambre? Me estoy muriendo de hambre. Entonces agarran su platito de lenteja y mira, huele. Ay, qué rico está esto, ¿verdad? O sea, ¿verdad que sí? Un pasadito, la verdad, este hermanito, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué crees? Dice, ¿tienes hambre? Te lo vendo. ¿Y cuánto puede costar tu plato de lenteja? No, pues te va a costar tu primogenitura. Fíjate, un plato de lentejas, ¿verdad? Ayer yo estaba con mi esposita cenando, ¿verdad?
y unos taquitos, y échale unos frijolitos, mamacita. Ya hay taquitos con frijoles, ¿no? Dices, riquísimos mis taquitos con frijoles, ¿no? Dices, bueno, pero no pasa de ser un plato de frijoles o de lentejas, ¿me entiendes? Pues a este le ponen, ahora sí que la cotización más alta de la bolsa, ¿verdad? Tu primogenitura. Dices, oye, espérame, a valor de mercado, pues no inventes, o sea, lentejas versus la bendición, pues tendría que estar loco, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que la compró. Fuera de valor de mercado, fuera de valor de toda lógica, dijo, ¿para qué quiero la primogenitura? ¿Para qué quiero la bendición? Lo que tengo ahorita es hambre. O sea, si te das cuenta cómo es exactamente lo que el diablo hizo con Cristo. Oye, tienes hambre, ¿verdad? ¿Por qué no dices que estas piedras se conviertan en pan? Le iba a hacer la misma treta. Piedras por pan. Te estás muriendo de hambre. El diablo lo dijo, ¿eh? Estoy adaptándolo a un lenguaje contemporáneo. Pero eso era lo que estaba haciendo. ¿Qué crees? Que Jesús no cayó. Le dijo, no solo de pan vivir el hombre. Y se lo dijo bien. Pero ¿qué crees que dijo? ¿Qué crees que dijo Jesús? Es algo, échame el plato de lentejas. La diferencia, que sí se vendió. Que sí se vendió, exactamente. O sea, claro que este era un bribón, claro que sí. Pero el otro, digo, oye, ¿qué será más grave? ¿Ser un bribón o ser un tonto? No, perdón. O sea, no saber valorar el precio, la cotización de las lentejas en el mercado, ¿verdad? No las cotizó bien. Es más, menospreció la bendición. Valió más ese plato de lentejas para él en ese momento. Entonces, cada quien tiene lo suyo, ¿eh? Cada quien se equivocó, claro que sí, ¿verdad? Porque, imagínate, pues llega el diablo y te dice, mira, mira. Pues, oye, pues tú sabes si muerdes la carnada o no la muerdes, ¿no? O sea, el diablo puede traerte un charrón de plata así, como quiera, como sea. Pero cada quien decide si muerde el anzuelo. Perdóname la expresión, pero a veces hay que ser didáctico, práctico, para que rápido lo entendamos, ¿no? Cada quien decide si muerde el anzuelo o no lo muerde. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia lo dice así, como el ave que se apresura a la red. ¿Sí? Está la carnada y el ave se apresura a la red porque va tras la carnada, pero no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Eso significa esto. O sea, te pueden ofrecer lo que sea, pero cada quien decide, ¿verdad? Ok, entonces dice aquí, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y lo mataré a mi hermano Jacob. O sea, esa misma maldición repetida a lo largo de la historia de toda la vida, ¿verdad? Bueno, ¿sabías que este conflicto de raza, de cultura, sabías que Isaac, o sea, Abraham tuvo mucha descendencia? O sea, Abraham es el padre como de 5, y habrá que, a lo mejor me equivoco, entre 5 o 7 naciones, aprox, tal vez sean más. No tengo ese dato exacto. Pero ¿qué crees? Que Isaac es el padre de 2 naciones, Israel y Edom. ¿Sabías que hasta el día de hoy Edom, que es el más cercano a Israel, lo detesta? ¿Sabes en qué se transformó hoy Edom? ¿Dónde está ubicado Edom geográficamente? Es Jordania. Es Jordania. ¿Sí? No los palestinos, no, perdóname, los palestinos son otro rollo, no me meten en geopolítica. Jordania, los jordanos, así son hermanitos. Y Jordania no está con Israel, está con todas las naciones que odian a Israel. O sea, esa situación hasta el día de hoy ha trascendido. Es increíble. O sea, ¿te das cuenta? O sea, podemos irnos a la tumba y haber sembrado mucho odio en el corazón de toda una generación. Para que, fíjate qué herencia, lo voy a decir así, perdóname, pero es una herencia maldita. Para que toda tu generación odie a estos. ¿No? Pues, ¿qué eran los Rigoletos, los Montejos, los Capuletos, ¿cómo se llamaban? Y los... Montesquieu. Gracias, Montejo, algo así, ¿verdad? Pues era una familia que tenía
años odiándose, ¿no? Y se moría esa generación, venía la otra generación y se seguían odiando. Y a veces se aniquilaban entre ellos. Es increíble. Bueno, o sea, mira, después de esto, sí. ¿Es lo mismo los edomitas y los ismaelitas? No, son hermanos. ¿Sí? Es decir, es buena, pero espérame, casi me equivoco. Los ismaelitas son primos, por decirlo así, porque los ismaelitas es una de las naciones que está una generación arriba. Los ismaelitas sí son hijos de Abraham. Ajá. Son de Agar, ¿no? Exactamente, la esclava, así es. Pero luego la siguiente generación es Isaac. O sea, hay un parentesco, hay una hermandad. ¿Sí? E Isaac tuvo 2 hijos, o sea, nacieron del vientre de Rebeca. O sea, fueron paridos por Rebeca. Pero vaya que se cumplió la maldición del odio entre hermanos. ¿Sí? Y ese hermano, lejos de hacerse a favor de su hermano, no, se va del lado de los enemigos de su hermano. Es increíble. Es maquiavélico, ¿eh? Dice por ahí una máxima maquiavélica. Los enemigos, ¿cómo dicen? Los enemigos de mi enemigo son mis amigos. ¿Cómo ves? Es satánico. Es maquiavélico. ¿Sí? Ok. El que sigue, por favor. Dijimos que iba a estar impresionante este estudio, ¿eh? O sea, pero insisto, es descubrir que no quede ni una sola mancha. Así como esa mano toda llena de pintura, ¿verdad? De diferentes tipos de pintura, diferentes colores. Dios, no quiero que quede una sola mancha en mi alma. Que no quede amargura en mi corazón. ¿Sí? ¿Quién va? Por favor? Esaú contra Jacob. Amos unos. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Te das cuenta? O sea, una de dos. O nuestros celos, corajes, iras, amarguras, los detiene Dios para ser libres, para ser sanos, o si no, entonces miren lo que se convierte. Horrible. En una desgracia, en una maldición. Para la siguiente generación y así. Es por eso que hay que detener no dar cabida a esto. Y si ya decía Dios, creo que estoy más afectado de lo que yo pensaba. Libre. ¿Sí? Ok, el que sí. Ya abundamos mucho en este caso. Sí. ¿Quién va? Ejemplos de aquellos que guardan rencor. Los hermanos de José contra José. Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podía hablarle pacíficamente. Génesis 37:8 le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o soñarás sobre nosotros? Señorearás, gracias, sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Génesis 37:18-19. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el Señor. ¿Te das cuenta cómo los casos que estamos hablando es entre familia? O sea, todo está en la misma familia. Es otra generación. Son como 3, 4 generaciones más adelante, ¿sí? De la de Jacob y Esaú. No, perdón, a ver, vamos a dar bien la cuenta. Una generación más adelante. Es una. Ajá. ¿Sí? Y resulta que entonces ya no Jacob, sino Israel, ¿verdad? Tiene 12 hijos. Y resulta que de los 2 más pequeñitos, ¿sí? Realmente la mujer que él amaba, la única y verdadera mujer con la que amaba, tiene un primer hijo que se llama José y tiene un último hijo que se llama Benjamín. Que por cierto, ese nacimiento de Benjamín le cuesta la vida a su madre, ¿sí? A Raquel. Ajá. Ahí termina la vida de Raquel, que era la única y legítima esposa, en un sentido, ¿sí? No, en un sentido verdadero, ¿sí? Exacto, ¿ok? Bien, entonces, resulta que sí, o sea, desafortunadamente se generó
se incubó o se diseñó una disfuncionalidad familiar. Si entre hermanos, o sea, luego hay cada situación, ¿verdad? Pues imagínate que esa disfuncionalidad de los hijos de acá, los hijos de acá, los hijos de acá, dices, por favor, Dios mío, pues estaba todo para que hubiese una tragedia, ¿no? Pues ¿qué crees que sí? Sí va a dar la tragedia. Resulta que los hermanos mayores, fíjate, el mayor, el primogénito era Rubén, ¿sí? Y Rubén, como primogénito, tenía que tener sensatez. O sea, de manera natural era el líder, ¿verdad? Y en un sentido más o menos cumplió esa función, esa cometida que tenía, ese encargo que tenía. ¿Por qué? Porque resulta que todos dicen, que sabemos la historia, ¿no? O sea, José soñaba que realmente no eran más que sueños, eran profecías, ¿sí? Ahora, no nos confundamos. Oye, pues yo ayer soñé que ganaban los pericos. Espera. O sea, pues eso fue lo que tú quieres, que ganen los pericos, pero eso no es profecía, ¿me entiendes? No, pero ¿qué crees? Que soñé que de repente ahí una torre de Puebla se estaba moviendo. Tú dices que va a temblar en unos días. No, espérate, tranquilo. Lo que tienes son miedos. ¿Sí? O sea, ¿sí sabías que, así como las lenguas, ¿sabías que las lenguas no son exclusivas del mundo cristiano? No son exclusivas del mundo cristiano. Claro, en su momento. ¿Sí? ¿Sabías que los griegos y la brujería y hechicería griega también hablaban en lenguas? En el oráculo de Delfos, la profetisa, le llevaban, hacían un menjurje de hojas, seguro que era cannabis o algún opioide, ¿verdad? O algo, en Grecia no existe eso. Algún opioide, ¿verdad? Prendían la fogatita, ahora sí que lo inhalaba 3 veces, se le erizaba el cabello, así, se le deformaba la boca y empezaba a hablar. Y decía, el hombre más sabio es Sócrates, o Aristóteles o Platón, ¿no? Decía, y pregúntenle lo que... Y claro, haciendo otra voz, y hablaba en lenguas. Entonces, para que te des cuenta, las lenguas no fueron exclusivas del mundo cristiano. En su momento, sí, pero no para estar haciendo estas payasadas. Las lenguas eran para que los medos, los partos, los griegos, los romanos, fíjate, fueran instruidos por personajes que lo único que sabían hacer y lo hacían muy bien era pescar. No habían ido a Interlingua del año 0. No eran políglotas. Sin embargo, el Espíritu Santo los hacía hablar en sus propias lenguas. Medos, persas, egipcios, griegos, de toda la diáspora, hablándoles en sus lenguas. Para eso sí, todas eran las lenguas. ¿Sí? Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, por los sueños. Los sueños, se los dije otra vez, lo dije, y lo voy a decir, porque lo dije una vez en privado. En casa no es que no de más detalles. En casa X, en mi casa, había un libro que se llamaba La interpretación de sueños. Cada vez que uno de nosotros soñábamos algo, íbamos a leer qué significaba eso. Perdóname, pero ese es esoterismo puro. ¿Sí? Entonces, hoy los sueños no tienen ninguna validez. ¿Sabes por qué no tienen validez los sueños? Te lo voy a explicar así, tan prácticamente, porque este libro está completo. No hay necesidad ninguna de andarle haciendo caso a ningún sueño. Aquí la profecía completa está revelada al detalle. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué tuve que mencionar eso? Porque, bueno, en ese momento José no soñaba. José profetizaba. Es diferente. Claro, a través de un sueño, ¿verdad? En una profecía. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, los sueños de este joven, ¿verdad? Vaya que le causaron problemas. Al punto que sus hermanos lo odian, ¿verdad? Y dicen, ¿sabes qué? A este loco soñador le vamos a dar su merecido, ¿verdad? Se van a pastorear las ovejas
en una distancia, fíjate, su papá, por eso me encanta la didáctica y la pedagogía. Les dice, salgan aquí a las 5 de mayo a pastorear las ovejitas, ¿no? Cuando está el río, ¿no? San Francisco, ¿verdad? Y resulta que estos rebeldes dicen, no, sí, a las 5 de mayo al río San Francisco, no. Y se fueron a libres. Entonces, oye, espérame, como que está un poquito exagerado. O sea, como que la dimensión cambió, ¿no? O sea, de aquí bajando, aquí bajaba, a irse hasta libres, están locos estos, ¿no? ¿Sabes por qué se fueron hasta allá? Para hacerse los perdidos. Y entonces el padre, angustiado por sus hijos y las ovejas, le dice a José, dices, pobre José, no sabe lo que se le espera. José, ve a buscar a tus hermanos y llévate 2 asnas y llévate criados para encontrarlos. Lo buscan, era muy fácil, ¿no? No había más que caminos que había que seguir, ¿eh? Y llega, ¿cuántos son libres? 100 kilómetros, 150 kilómetros, no sé cuánto sea, aproximadamente. Y dice, aquí están, en despoblado, sin nadie que testimoniara, sin nadie que lo cuidara, nadie, a campo raso. Dicen, ahí viene el loco, ahí viene el soñador, vamos a ver en qué terminan sus sueños. Lo agarran, lo someten, lo encadenan, ¿sí? Y dicen, pues vete a la cisterna, así como sicarios, ¿no? Vete al foso. Afortunadamente el foso o la cisterna estaba seca. Entonces llega Rubén, dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué le hicieron al muchacho, el más sensato? Dicen, pues ¿qué crees que le va a tocar cuello? Dicen, no hagan tal maldad, no hagan tal vileza, es nuestro hermano. Está bien, pero lo vamos a ver. Llegan unos ismaelitas, ¿verdad? Dicen, pues deshazte de este, ponle precio, ¿verdad? Véndelo como esclavo. Nos deshacemos de él, mira, hasta nos repartimos el botín. Claro, no fueron las 30 piezas de plata en las cuales se cotizaba un hombre de 30 años. Era un chamaquito de 17, dijo, pues damos 20 piezas de plata. Y ahí quedamos. Mira, repártense la plata, nos deshacemos de esto. ¿Sí? ¿Sí sabías que José es la mismísima imagen de Jesucristo? Ahí lo vendieron por 20, a Jesús por 30 piezas de plata. Ahí lo vendieron por envidia, y a Jesucristo lo mataron por celo y envidia de los fariseos. ¿Verdad? Que José es Jesús. Finalmente la amenaza de muerte sobre José trajo vida y salvación. La muerte de Jesucristo nos rescató de nuestra vida y de la consecuencia de los pecados de nuestra vida. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿te das cuenta? O sea, ay Dios, los celos, las amarguras, las rivalidades, las contiendas pueden derivar en verdaderas tragedias en las familias. ¿Ok? Adelante, por favor. No, está fuerte. O sea, creo que de verdad me la pasé 3 días diciendo, Dios, esto está fuertísimo, pero pues es tu palabra, Dios. Y a veces la palabra dicen que es como una espada. No es la palabra como una espada que así llega a lo más profundo de nuestro ser. Para mí esto resultó este estudio, ¿eh? Es este, ¿no? Porque dice, Bueno. porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Increíble. Mira, nos pusimos de acuerdo, es Dios quien está cerca. ¿Cuál es la cita? Hebreos 4:12. Exactamente. ¿Verdad? O sea, sí, enfrentarnos a una realidad a veces es muy doloroso, muy difícil, pero vale la pena. ¿Verdad? Ok. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿5 minutos? Perfecto, ya. Porque si se dan cuenta es súper profundo esto. O sea, ¿de qué se trata? Mira, te voy a decir como los ingenieros agrónomos, ¿verdad? Oigan, hay plaga. Pues quítala porque si no se va a perder todo. Oiga, pero es que hay que hacer, hay técnicas. Le voy a decir a mi amigo Alejandro Meneses que me diga exactamente, pero hay técnicas extremas. O las aplicamos o se va a perder todo. ¿Sí?
Una semana hablo con mi amigo para que me diga exactamente cuál es la técnica más extrema para erradicar plagas que están consumiendo el fruto de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Ok. Adelante, por favor. ¿Este ya quedó? Ah, es lo que seguía. Sí. ¿Quién va? Yo. Génesis, Sí, perfecto. Génesis 37, del 23 al 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaré? Sí, porque para que contextualicemos bien. Esta es una porción, ¿te das cuenta? O sea, brincamos rápidamente. O sea, fue la manera más económica de abordar la vida de José. ¿Sí? O sea, estoy hablando del principio, del medio y del final. Porque si me pongo a leer, ¿sabías que el libro de Génesis es el que más capítulos contiene hablando de José? Porque nos está proyectando a Cristo. Nos está hablando de lo que sucedería con Cristo. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, esto es la primera parte. ¿Sí? Es cómo complotan contra él, cómo atentan contra él. Segundo, esta parte lo quieres decir, John, esta parte. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor. Entre este versículo y este versículo han transcurrido 20 años. O sea, de que se va a la cisterna y están que si lo matan o no lo matan y finalmente lo venden, a esto que estamos leyendo acá. ¿Te das cuenta cuántos capítulos hay entre una? Es el personaje que más se habla en el libro de Génesis. 20 años después, ¿qué crees? Las cosas están al revés. 20 años después, sus detractores, que son sus hermanos, es increíble, se están muriendo de hambre. Exactamente. Y entonces su padre, que ya es un anciano, a punto de morir, dicen: vayan por alimento antes de que todos muramos. Y es sabido que en Egipto hay tierra y hay grano y abundancia. Padre, ¿pero qué llevamos? Pues llévenle lo mejor de la tierra y compren al precio que sea, antes de que muramos nosotros y nuestro ganado. Y ándale, ahí van en embajada, ahí van los hermanos, sin excepción, menos Benjamín, ¿verdad? O sea, van 10 hermanos. Y ya en ese momento no son chamaquitos, ¿verdad? Son hombres hechos y derechos. La edad es fácil. Tenía 17 cuando lo meten a la cisterna, tiene 37 años, exactamente. Tiene 37 años cuando él es el primer ministro de Egipto. ¿Sí? Gracias a su prudencia, gracias a la profecía que Dios se había revelado a través de sus sueños, él está administrando la abundancia. ¿Sí? Él es el salvador de esa generación y de la humanidad misma. ¿Sí? Entonces, en ese momento, fíjate, él tiene que actuar con más inteligencia y más astucia que lo que eran estos. Porque mira, siempre para el engaño, el despojo, la mentira, hay que utilizar una inteligencia, pero de la mala, ¿verdad? La astucia, pero la mala. Entonces él les dice, pues ahí les va, como dice el dicho, una sopa de su propio chocolate. Sí, eran malandros y la feliz. Exactamente. Entonces le dice, ¿qué creen? Que se llevaron mi copa. Y el que en el costal que se encuentre la copa, ese va a pagar con su vida. Y aquí se va a quedar, ¿verdad? Siendo que el mayor, ¿verdad? Acuérdense, el mayor siempre ha sido el protagonista en un sentido, el moderado, no el protagonista, el moderado. Dice, Señor, no puedes hacer esto, porque yo quedé en prenda. Yo soy la garantía, yo soy la fianza para poder regresar a casa de mi padre. Déjalo libre a él y que me quede yo. Pero en el momento en que están abriendo los costales y se encuentra la copa en el saco de Benjamín, el menor, ¿y sabes qué es esto? La estrategia perfecta de José. Si estos no se arrepienten, yo rescato a mi hermano. O sea, no era trampa,
era estrategia. O sea, si estos no se arrepienten, a mi hermano lo salvo. Era Benjamín, su hermano. Y por eso puso la copa en el costal de Benjamín. ¿Sí? En ese momento se descubre todo. Y estas palabras, ¿sabes? Estas palabras no sabes la trascendencia que han tenido en mi vida. Porque cuando he tenido que llegar con Dios, así le he dicho. ¿Qué puedo decirte, Señor? ¿Qué puedo hablar? ¿O con qué me puedo yo justificar? Tú has hallado la maldad de tu siervo. Y es allí donde Dios cambia todo. Es allí donde Dios transforma. ¿Sí? He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada. Es cuando dices, Dios, que se haga tu voluntad. O sea, estoy perdido. Pero mi única esperanza es ir por tu camino. Es que sea tu voluntad y ya no la mía. Y allí todo cambia. ¿Verdad? Es el mismo Dios. Esas son nuestras naturalezas, ¿eh? Pero afortunadamente Dios se enfrenta a nuestra maldad de una y de otra manera. Hasta que finalmente, fíjate, la intención cuál es, decir, hasta aquí llegué, ya, me rindo, ¿verdad? Hágase la voluntad del Señor en mí. Entonces, bueno, vamos haciendo la cuenta. Y de este versículo a este John que vas a leer, por favor, ¿quieres ver? Muerte de José. Viendo a los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ok, y de este versículo a este han transcurrido unos 25 años. Ya todos son ancianos, ya todos están viejitos, ¿sí? Y entonces dicen, oye, la garantía era papá, pero en el momento en que papá se vaya a la tumba, se va a cobrar todas. José y ahora dicen, ya dejen de estar. O sea, te das cuenta, no creían en la infinita misericordia de su hermano por ellos. Dijo, ya dejen de estar cavilando, ya dejen de estar imaginándose que yo los voy a destruir. No, ya. ¿Sabes por qué? Porque él ya había olvidado todo. Él ya había pasado por alto todo. ¿Sí? Ya había visto la justicia de Dios. ¿Sabes qué es la justicia? Y nada más voy a dar aquí yo voy a detenerme, pero te voy a dar el anticipo del siguiente estudio. A veces hay cosas que sí duelen. A veces hay cosas que claro que son despojos, que claro que son injusticias, que claro que no estuvo bien. Pero no se trata de salir y agarrar el mazo y decir, me la vas a pagar. No. José no salió con el mazo. O no salió con la espada, con la inscripción del imperio egipcio. Diciendo, pues, ¿qué creen? ¿Que bajo mi ley? ¿Eh? Así, ¿no? No. Dijo, Dios juzgará. ¿Y sabes qué pasó? El más célebre, el personaje más honroso, el más prominente de toda esa generación, fue José. O sea, no tuvo que ir a darle su lección a sus hermanos. O sea, cuando ellos se le hincan y le suplican el perdón, se los concede. ¿Sabías que también el perdón es perfecto? O sea, el perdón es olvido. El perdón es, mira, tu mano está limpia. Tu alma está limpia. No hay más de qué cargar en tu conciencia. Entonces ellos, como naturaleza, como carne, dicen, se las va a cobrar. Dijo, no, esto está perdonado. Dios ha hecho justicia. La justicia es de Dios. Y su perdón, el perdón perfecto es de Dios, no de nosotros. ¿Ok? Está intensísimo esto, o sea, me pasé 2 días así en la noche hasta la 1 de la mañana pensando en lo que iba a decir hoy. ¿Sí? Por lo intenso de estas palabras. ¿Sí? Aquí dejamos. ¿Sí? Será como de 3 sesiones, porque está impresionante y profundo este estudio.
Vamos a escuchar a Dios. ¿Sí? O sea, siempre que Dios nos... Fíjate, es como con la luz, ¿no? O sea, la luz sale y te destella. Pero ya que te das cuenta y dices, es mejor estar en luz que en tinieblas, ¿no? Esa es la idea. ¿Te puso? Sí, entonces, Gracias, amigo. Sí, ya lo podemos. Yo nunca había visto que una vez ve